Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver todo lo relacionados a la sincronización entre los jugadores. Fundamentalmente vamos a ver el aspecto de el disparo del jugador y cómo le hace daño al otro jugador. Bueno, entonces primero vamos a analizar una gráfica para ver cómo funciona toda esta parte en la red. Cuando nosotros levantamos o corremos nuestro juego desde nuestra computadora, nosotros tenemos un lobby, que este lobby se conecta al servidor y de ahí nosotros creamos una sala o nos conectamos a una sala ya creada. Una vez que nosotros nos conectamos a la sala, como habíamos explicado en el video anterior del lobby y las salas, en esa sala se crea a un jugador. Entonces, el jugador que se crea en esta sala es el jugador local, pero también dentro de ella se crean otros jugadores que son todos los jugadores que están conectados a la sala. Es decir, que lo que nosotros vemos, el entorno que nosotros vemos o con la cosa que interactuamos solamente está en nuestra computadora. Y nuestra sala se comunica con el servidor transmitiendo información acerca de todo lo que está sucediendo en la arena. Entonces veamos las siguientes gráficas. Bueno, vamos a analizar esta gráfica que es muy importante para entender cómo es que se transfiere toda la información entre las salas que son creadas a nivel local y los datos en la nube, cómo estos interactúan con los demás jugadores. Entonces, vamos a poner un ejemplo que yo tengo dos computadoras que están conectadas en nuestro videojuego. Tenemos la computadora de Player 1, que es la computadora que está a la izquierda, y tenemos la computadora del Player 2 que está a la derecha. El Player 1 tiene el color azul y el Player 2 tiene el color rojo. Cuando un jugador se conecta a una sala, vamos a suponer que fue el Player 1. Entonces, este jugador recibe de la nube, recibe instrucciones y comandos y código para crear un clon del jugador 2. Vamos a suponer que el jugador 1 está acá en Perú y el jugador 2 está en Japón. Entonces, estas dos computadoras se conectan entre la nube y el jugador Player 1, que es peruano, genera un clon en su computadora del jugador 2 que está en Japón. Y lo mismo sucede con el jugador que está en Japón. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el jugador 1 dispara? Cuando el jugador 1 dispara, va a realizar toda la parte, todo su código de disparar en su computadora, que es en el Perú, pero debe de enviarle un comando a su clon que está en la computadora del otro jugador que se encuentra en Japón, para que ese clon también realice un disparo. Entonces, este envío de información de comandos también que le hace un jugador local a su clon en la red se hace mediante el comando RPC, que significa Remote Processing Call. Entonces, veamos acá un ejemplo del código del disparo, como el Player 1 realiza, cuando se realiza el evento por el input, el armamento actual lo activa, y entonces en ese armamento contiene una variable que se llama shot point, que shot point es un transform que tiene la posición y la dirección hacia donde va a realizar ese disparo.
acá tenemos que tener en cuenta que solamente estamos realizando disparo por un raycast, pero también se puede, utilizando la física, lanzar un proyectil desde una posición hacia una dirección. Entonces, como el Player 1 en su computadora es el jugador local, él puede también hacer la animación de disparar, que ustedes pueden ver que se le pasa una variable, un valor al parámetro ráfaga shoot que habíamos explicado en el video anterior. Pero una vez que él dispara, que realiza ese código de disparo en su computadora local, debe decirle al servidor que le diga a sus clones que están en las demás computadoras de los demás jugadores que también realice un disparo. Y esto se realiza invocando a la función RPC de esta variable PV, que esa variable es un photon view. Es una referencia al photon view de ese character de Player 1. Entonces, ¿qué se le pasa por parámetro? Se le pasa el nombre de la función que va a realizar el comando en el clon. Recuérdense que el clon de Player 1 está aquí en la computadora de Player 2 que se encuentra en Japón. El otro parámetro hace referencia a el envío de datos que va a ser hacia todos los clones que pertenecen a este Player 1. Y el tercer parámetro son tercero y cuarto son parámetros que yo necesito enviar para que ese clon realice el disparo. Entonces, el Player 1 local realiza el disparo con la dirección de la cámara. Entonces tengo que decirle al Player 1, tiene que decirle a su clon que realice el disparo con la posición y rotación que él también obtuvo también la obtuvo para hacer el cálculo de su disparo. Es decir, que estos valores se deben obligatoriamente replicarse. Si no se replicara, entonces el clon de Player 1 no puede disparar a la misma dirección que el Player 1 local que se encuentra en Perú. Entonces, después que yo le envío, el Player 1 local le envía a su clon el código que ejecute el comando de disparar con su parámetro correspondiente, invoca él a la función de disparo de su código. Entonces veamos acá qué es lo que hace el clon de Player 1. El clon de Player 1 hace lo siguiente: activa su armamento, crea su shot point con la posición y la dirección donde va a disparar, activa la animación de disparo y de ahí actualiza su disparo, es decir, realiza el lanzamiento de rayo para hacerle daño al enemigo. Como pueden ver, el clon ese que le hace el clon de Player 1 es el que verdaderamente le hace daño al Player 2. Pero ¿cómo él le hace daño? Porque él recibe información de Player 1 que está en la otra computadora. Y lo mismo que sucede con el Player 1, como aquí pueden ver, sucede con el Player 2. Ahora tenemos que tener en cuenta una cuestión con la animación. La animación acá no sería necesaria invocarla porque cada character en el Photon View tiene un atributo que se llama Photon Animator View, que ya se encarga de realizar la animación correspondiente. Pero siempre es bueno pasarle este valor para que no haya errores a la hora de la sincronización o problemas de latencia. Bueno, entonces analizando esta gráfica podemos realmente entender cómo es que funciona
la parte de la sincronización entre los characters o los objetos en el escenario con los objetos en las demás pantallas de los demás jugadores. Entonces veamos acá, vamos a seleccionar un prefab y veamos lo siguiente. Entonces este código realmente se encuentra en el Weapon Manager, que es el que se encarga de realizar el disparo con el armamento que está seleccionado. Si vemos acá en el código, tenemos la referencia al Photon View, que la tomamos acá en el Start. Entonces, en el update tenemos que preguntar si el que va a ejecutar este código es el clon o es el jugador local. Recuérdense que este código se usa para los dos characters de Player 1, ya sea para el clon que está acá en la computadora de Player 2 o sea para el jugador local. Entonces, en el Photon View hay un atributo que se llama isMiner. Ese atributo, cuando es verdadero, hace referencia a que este código lo está ejecutando el character local. Pero cuando isMiner es falso, hace referencia a que ese código lo está ejecutando el clon. Entonces, tengo que preguntar si isMiner es falso. Entonces tengo que retornar acá vacío. ¿Por qué? Porque el clon no ejecuta ningún evento del input. Por tanto, él no debe de ejecutar ese código como tal. Ahora, si isMiner es verdadero, no va a retornar acá la función y hace referencia al jugador local de la computadora, ¿no? Entonces el jugador local, como tiene el mouse y el teclado, él sí puede presionar clip y de ahí generar este evento Fire y ejecutar este comando que está acá. Entonces, como es el jugador local, él debe de enviarle a la red al clon de él que ejecute este comando, como ya lo había explicado en la gráfica. Entonces, este mismo código, esta misma clase, como la ejecuta el clon, él debe tener implementado su función RPC. Para declarar la función RPC, se hace como especie de un etiquetado encima de la definición de la función, en la cual nosotros le pasamos los atributos que es el origen y la dirección del lugar donde el character local realizó el disparo. Y entonces él a su armamento, el clon, esto hace referencia al armamento del clon, va a tomar en el shot point la posición, es decir, el origen del disparo, y en la rotación va a tomar la dirección. Después de realizar su animación de disparo, entonces va a entrar a la función updateFire del armamento y realizar el disparo. Tenemos que tener en cuenta que cuando se presiona el botón, el clic, él va a disparar, pero cuando se suelta el clip va a terminar de disparar, ¿no? Entonces el jugador local lo que hace es desactiva el armamento y desactiva la animación, pero también tiene que decirle a su clon en la demás computadora que realice la misma operación. Por tanto, debo de hacer una función RPC que está implementada aquí abajo, que hace la misma operación que el jugador local. Bueno, chicos, entonces espero que hayan entendido bien fundamentalmente esta gráfica que tiene la explicación de cómo se transfieren los datos. En la parte de donde se realiza el daño del jugador, voy a hacer referencia a esta explicación para que ustedes vean que no solamente en el proceso en la acción de disparo
se utiliza las invocaciones a la RPC, sino que también en otros eventos o procesos que nosotros hagamos en el videojuego, se utiliza mucho esta técnica de programación. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.